Bueno, ¿qué tal amigos? Muchísimas gracias por su sintonía. Damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15. Hoy es martes 6 de octubre. Así que Diógenes Espina, un servidor, Manuel Jiménez, vamos a estar con ustedes para llevarles informaciones, comentarios, análisis de los principales hechos que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes, con su acostumbrado resumen deportivo. Hoy vamos a tener una interesante conversación, una interesante entrevista con Henry Ebrard, economista a cargo de nuestra sesión económica, hablando precisamente del proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional y que supera el billón de pesos. Vamos a hablar precisamente sobre las reacciones que ha causado este proyecto de ley sometidos al Congreso Nacional, sobre todo las figuras impositivas que se están planteando. Así que vamos a conversar con Henry Ebrard sobre este tema de mucho interés. Así que saludo, don Diógenes. Lo cierto era que teníamos 2 días fuera del aire, el viernes, porque la cobertura que Univisión ofreció para Telemicro, para el circuito Telemicro, del traslado del presidente Donald Trump a un hospital militar en Maryland, eso afectó la transmisión del programa. Y ayer, ya ustedes saben, informamos que tuvimos una falla técnica, que eso impidió igualmente que el programa se llevara a cabo de manera normal en el día de ayer. Pero aquí estamos, Diógenes, ¿qué tal? Muy buenas, Manuel, y muy buenas a la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañe, y les reiteramos que de nuevo estamos aquí de manera militante, que Propuesta de la Noche sigue aquí como todos los días, como decía el gran amigo Tres Patines. Aquí como todos los días. Aquí como Bueno, todos los días. sería bueno, Diógenes, que los amigos televidentes nos comuniquen con la Oficina Nacional de Meteorología. En los últimos días ha estado lloviendo de manera sostenida tanto en el Gran Santo Domingo como en amplias zonas del interior del país. Así que vamos a esperar a ver cómo están ya las condiciones del tiempo, porque lo cierto es, como te decía, ha estado lloviendo en los últimos días, tanto en la capital como en poblaciones del interior del país. Bueno, entrando en materia, Diógenes, hoy uno de los temas que está en discusión con relación a este proyecto de presupuesto que ha sido sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional son las figuras impositivas que están gravando los salarios, en este caso el sueldo de Navidad, lo que se conoce como el doble sueldo navideño. Igualmente, otras figuras impositivas que se impondrían a las compras por Internet, así como a los servicios por Internet. Estos son los temas que básicamente se han estado debatiendo a través de las redes sociales y que han generado una recia oposición por parte fundamentalmente de una población joven que está totalmente en desacuerdo de que se apliquen estas figuras impositivas que vendrían a recaudar fondos para financiar la ejecución del presupuesto del año 2021. Hay una nota que dice que el expresidente de la República, Rafael Alburquerque, abogó, que es un especialista, dicho sea de paso, en materia laboral, dijo que para colocar impuestos a los salarios de Navidad hay que modificar el artículo 222 del Código Laboral Dominicano. Textualmente dijo lo siguiente: habría que modificar el artículo 222 del Código de Trabajo. Es un proyecto que está insertado en el presupuesto y el presupuesto tiene la vigencia de un solo año. Entonces sería una especie de modificación para el 2021, expresó el ex vicepresidente de la República. Señaló que el artículo 222 del Código de Trabajo establece que el salario de Navidad no es susceptible de gravamen, embargo, cesión o venta, ni está sujeto al impuesto sobre la renta. Agregó que lo que está planteando es que no se incluya en la reforma fiscal dentro del presupuesto, y que se trate como dos agendas diferentes para tratar cualquier ingreso que quiere el gobierno para hacer frente a la situación económica por la que atraviesa el país producto de la pandemia. Las centrales sindicales, de su lado, están solicitando al Senado de la República que eliminen del proyecto de ley del presupuesto del Estado para el 2021 los planteamientos del gobierno con relación a la colocación de impuestos al salario de Navidad,
consideran que el sacrificio de la clase trabajadora ha sido demasiado grande para que se le castigue de nuevo con imponerle un impuesto al salario de edad o regalía pascual, propuesta a todas luces inoportuna. Esto lo están diciendo las centrales sindicales, pero también está la opinión de un experto en derecho laboral, como es el caso del vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Pero lo que se está abordando ahora, Diógenes, en materia de redes sociales, sobre todo, porque a través de las redes sociales es donde se siente y se mide el termómetro de la opinión pública en torno a cualquier tipo de iniciativa que provenga o no del Poder Ejecutivo, se ventile en estas redes sociales. Lo cierto es que en su conjunto la población ha estado muy reacia a la imposición de impuestos. Se está hablando de que se estaría agravando las ganancias extraordinarias que tengan empresas en el marco de esta pandemia. Se está hablando de fijar impuestos a los activos financieros, pero igualmente se está hablando de ventas de los activos financieros, que serían lo que es las acciones que tiene el FOMPER en empresas del Estado, pero igualmente se está hablando de otro tema que es bastante polémico, que es las ventas de las acciones de Punta Catalina. Es decir, estos son temas centrales que están sobre el tapete en el marco de este presupuesto que, dicho sea de paso, está consignando nada más y nada menos que más de 291.000 millones de pesos en contratos de préstamos, es decir, en colocación de bonos soberanos y de préstamos que se lograrían de manera directa o con organismos multilaterales o se lograrían en los mercados financieros internacionales. Vamos a tener a Henry Ebrard, justamente Diógenes, en este programa, hablando precisamente de este tema. Es decir, como se trata de un economista, él va a abordar desde el punto de vista económico el impacto de esta propuesta de presupuesto del gobierno de Luis Abinader. Adelante, don Diógenes. Sí, Manuel, desde la semana pasada, cuando se conoció ya del anteproyecto de presupuesto y que el Ejecutivo lo había remitido ya al Congreso, la República Dominicana es un hervidero. El tema central del país ha venido a ser el tema del presupuesto y las medidas impositivas que contempla este presupuesto, incluyendo lo del salario 13 a lo que tú hacías referencia. Pero por suerte, por mucha suerte para todos los dominicanos, las autoridades, y cuando digo las autoridades, en este caso me refiero al Ejecutivo, a la Presidencia de la República, han entendido que nada con respecto a este tema está escrito sobre piedra. Es decir, que todo eso está pendiente de discusión con los diversos sectores en la República Dominicana a ver a qué acuerdo se llega con relación al tema, porque hay una verdad de fondo y una verdad central en todo esto, y es que el gobierno necesita recursos para poder llevar la marcha del desenvolvimiento del día a día del país. Y cualquier gobierno de cualquier país necesita recursos. Ahora bien, la discusión en este momento está en cómo se van a generar esos recursos. Y ya hay bastante resistencia al planteamiento que ha hecho el Ejecutivo de dónde se extraerán estos recursos, como un punto específico al que tú hacías referencia, Manuel, a lo del salario 13. Entonces, por lo pronto, lo importante es que, tal y como lo señaló el presidente Luis Abinader, que salió al frente el sábado pasado ante la ola de críticas que había generado este tema, salió él en defensa de su propio gobierno y dijo que todo esto estaba sujeto a discusión con el Congreso y a discusión con los diferentes sectores de la República Dominicana.
Eso por un lado, Manuel, y me parece súper genial que él lo plantee así, porque en democracia es así que funcionan las cosas. Los poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo, plantea un tema, entonces el legislativo, que es donde al final de cuentas se va a aprobar o desaprobar el anteproyecto de presupuesto, ahí se va a discutir todo conjuntamente con las demás fuerzas del país. Y eso está súper genial. Hasta ahí todo bien, Manuel. Hay algo que no me parece, que me pareció chocante durante el fin de semana, y es que la primera persona que salió en defensa del proyecto de presupuesto fuera el propio presidente Luis Abinader, cuando él tiene un ministro de Economía, él tiene un ministro de Hacienda, él tiene un ministro de la Presidencia y él tiene un ministro administrativo de la Presidencia y otros más que se pueden sumar a la lista. Es decir, pienso que el Ejecutivo, en este caso la Presidencia de la República, debió enviar primero su avanzada para que fuera abordando el tema y no necesariamente que fuera el propio presidente, el propio Luis Abinader, que saliera de una vez en principio a defender su proyecto de presupuesto y a plantear la posición del gobierno. Quizás para una próxima vez el Ejecutivo deba tomar en consideración esa modesta sugerencia de que al presidente debe reservársele para cuando la situación ya es inmanejable, pero prima fase deben primero operar los ministros en la parte más baja, en lo que el tema se va debatiendo en todo el país. Adelante, Manuel. Mira, es probable, yo entiendo tu planteamiento y es probable que el gobierno no midiera quizá que esta propuesta tuviera una reacción tan rápida, tan negativa por parte de una mayoría de la población, porque en principio hay que hablar de que es un gobierno que todavía tiene una luna de miel con la opinión pública porque no ha cumplido sus 3 primeros meses, los famosos 100 días que siempre se le da una tregua a todo gobierno. Y Pero Manuel, en segundo lugar, Manuel, parece que entendieron que el hecho de que el país vive una situación sanitaria un tanto difícil y que ha generado incluso una crisis económica, pensaban que la población esto lo asumiría. Ahora, yo pienso que la manera en que se salió a justificar este presupuesto junto con este paquete impositivo al Congreso no fue la más adecuada. Primero, se le planteó al país, bueno, nosotros recibimos un país quebrado. Y uno se preguntaría, bueno, un país quebrado que hasta el año 2019 había tenido un crecimiento de un 5%. Eso sin citar que en el año 2018 el Producto Interno Bruto de República Dominicana creció un 7%. Y digo en el 2019 porque el 2019 República Dominicana fue uno de los países de mayor crecimiento en toda la región de América Latina. Entonces no puede hablarse de un país quebrado. Sí puede hablarse de un país en dificultades económicas producto de una crisis sanitaria que está afectando al mundo y de la que no es excluyente, es decir, es parte de esa afección, porque es una afección que ha impactado el intercambio comercial, ha impactado el turismo, ha impactado las remesas, ha impactado las exportaciones y de manera muy determinante ha afectado lo que son los ingresos fiscales del gobierno. Desde ese punto de vista, explicar eso, entonces uno entendería que eso es entendible. Ahora bien, tú recuerdas que algunas de esas figuras impositivas que se están planteando ya habían sido debatidas en la República Dominicana. En una ocasión aquí se planteó, por ejemplo, grabar las compras en Internet y el rechazo fue colectivo. Entonces, yo creo que se debió tomar en cuenta que ya se trataba de un intento fallido que hizo la administración anterior y sencillamente eso no pudo implementarse. La semana pasada corrieron incluso rumores
de que el proyecto de presupuesto sería retirado del Congreso Nacional. E incluso se habló de que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo tenía previsto ofrecer una rueda de prensa para anunciar ese retiro. Al parecer se trató de una especulación, se trató de una información que surgió de fuentes no oficiales, pero se llegó incluso a soltar eso a través de las redes sociales. Ahora, yo pienso, Diógenes, ya para concluir con el tema, porque tenemos poco tiempo, yo creo que el gobierno esté en una encrucijada, porque como tú señalas, ciertamente necesita recursos y necesita muchos recursos para inyectar lo que es el sector productivo nacional, es decir, provocar la recuperación económica. Ahora, yo desde un principio he estado cuestionando el hecho de que en medio de una crisis sanitaria que ha generado una crisis económica quizás sin precedentes en la República Dominicana, nosotros nos estemos planteando un presupuesto igualmente sin precedentes, un presupuesto que supera los billones de pesos, el billón de pesos. Y yo me equivoco mucho hablando de billón, porque cuando uno habla de billón, regularmente lo asocia con dólares, nunca lo asocia en pesos, pero en este caso hay que asociarlo con pesos. Es decir, estamos hablando de que se están haciendo proyecciones de ingresos que quizás no sean las más reales, las más prácticas, porque tenemos una crisis financiera y una crisis económica que ha impactado a los sectores productivos. Y si esta crisis ha impactado a los sectores productivos, hay que entender, por lógica común, que los ingresos fiscales van a seguir afectados. Entonces, yo no entiendo mucho por qué se propone un presupuesto de un billón de pesos, superior al billón de pesos, que tiene un gran componente de financiamiento exterior, un gran y excesivo comportamiento de financiamiento exterior que no hace más que aumentar el nivel de la deuda pública externa de República Dominicana, que como te decía el jueves, ya hay economistas aquí en el país que están advirtiendo que el nivel de la deuda dominicana junto a la deuda del Banco Central estaría ya representando para el año que viene ser el 70% del Producto Interno Bruto, y estamos hablando de cifras respetables. Yo creo que las autoridades están empeñadas en salir de esta crisis, nadie lo duda. Lo que pasa es que hay una población que ha sufrido en carne propia igualmente los efectos de esta crisis y al parecer no tiene la conciencia necesaria como para asimilar estos golpes. Sí, Manuel, efectivamente, la situación del país es bastante crítica y bastante crítica por todo el efecto de la pandemia del coronavirus. Una situación que la República Dominicana la vive en carne propia desde mediados de marzo. Es decir, estamos hablando de seis meses ya envuelto en esa vorágine, algo que ha afectado bastante a la República Dominicana y que ha afectado, por supuesto, su estructura productiva. Y por consiguiente, toda la tributación del país, todas las recaudaciones fiscales del país se han ido a pique. Eso por un lado, Manuel. Por el otro lado, efectivamente, no podemos hablar de un país quebrado, porque cuando una empresa o una institución o una persona están en condición de bancarrota total, están en quiebra, no pueden en modo alguno recurrir a la banca, porque la banca lo primero que le diría es: no hay dinero para una institución, para una persona o para una empresa en situación de quiebra. Sin embargo, la República Dominicana no es eso lo que proyecta a nivel de la banca internacional, ni a nivel de las instituciones internacionales que se dedican al negocio, a este tipo de negocios. Porque justamente hace solo unas semanas la República Dominicana colocó una emisión de bonos de 2.800 millones. Eso no es, como diría un buen amigo, eso no es paja de coco. No, te corrijo, 3.800 millones de dólares.
Sí, muchas gracias, Manuel. 3.800 millones. Y como diría un amigo, eso no es paja de coco, eso es mucha plata. Y un monto así no se le presta a ningún país quebrado. O sea, la Sí. República Dominicana no está en su mejor momento, pero digamos, no estamos quebrados. Quizá fue un desliz incluso de las autoridades, Manuel, decir eso en el empeño por tratar de justificar un poco lo del presupuesto. Y por eso insistía en que quizás no era el presidente que debió salir en una primera fase a la defensa de esta iniciativa. Adelante, Manuel. Bueno, Dios, reiterar, sí, que vamos a tener a Henry Ebrard analizando ya con mayor amplitud y con criterios profesionales ya este proyecto de presupuesto. Así que vamos a dejarle el tema a él. Pero mira, Diógenes, antes de irnos a la pausa, hay un tema que yo considero que es inaplazable y sí, hay que abordarlo. Y es el hecho de la comparecencia ante la Comisión Especial del Senado de la República de Carmen Inver Brugal, actual miembro de la Junta Central Electoral, que aspira a repetir en el cargo. Y yo digo que es importante porque Carmen Inver Brugal ha hecho revelaciones que quizá hubiese sido prudente que se hubiesen hecho en el momento cuando surgió la crisis con aquella suspensión abrupta de las elecciones municipales del 17 de febrero y no ahora, porque ahora el dato es importante, pero es un dato a destiempo, porque esa crisis que afectó las elecciones municipales en febrero pasado, aquí en la República Dominicana, indudablemente que quien cosechó la mayor parte de esa crisis fue el Partido de la Liberación Dominicana. Con esto no estamos descubriendo nada nuevo. Efectivamente, yo creo que la credibilidad y la favorabilidad del partido de gobierno en ese entonces se destruyó, es decir, se desplomó y las consecuencias están ahí. Perdieron las elecciones municipales y posteriormente perdieron las elecciones nacionales. Carmen Inver Brugal, en esta entrevista que concedió a la Comisión Especial del Senado, que conoce de los aspirantes a ser miembro del alto tribunal, esta nota dice lo siguiente: dos importantes revelaciones dieron color ayer en el Senado a las entrevistas a los aspirantes a miembros de la Junta Central Electoral, que las elecciones del 16 de febrero fueron suspendidas por autosuficiencia y arrogancia, y que el día anterior a esos comicios fue que se supo que los equipos del voto automatizado presentaban dificultades. Estos hechos fueron relatados por Carmen Inver Brugal, miembro titular de la Junta Central Electoral, y Mario Núñez Valdés, director de elecciones de la entidad. Nosotros, dice Carmen Inver Brugal, nosotros jamás nos enteramos de lo que estaba ocurriendo. La misión de la OEA sí lo sabía y los técnicos de la Junta sí lo sabían. La arrogancia y la autosuficiencia nos arriesgó porque por la tarde ellos todavía creían que podían solucionar el problema, dijo Inver Brugal en su ponencia con ribetes de desahogo. Pero ¿dónde está la parte importante de lo que dijo Carmen Inver Brugal? Ella dijo de manera textual que en una sesión que ella define casi como un juicio político a los miembros de la Junta Central Electoral y que se prolongó por varias horas, se estuvo decidiendo la suspensión de esas elecciones municipales. Pero tú sabes, según su relato, quiénes fueron que presionaron para que se suspendieran esas elecciones. Quienes presionaron fueron el liderazgo político nacional. Fue el liderazgo político nacional de todos los partidos, según su confesión, quienes presionaron para que las elecciones se suspendieran, junto a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Ella dice que incluso uno de esos representantes de la sociedad civil que estuvo en esa reunión y que estuvo siendo entrevistado esta semana por esa comisión de senadores, llegó a advertirle que si ellos no suspendían las elecciones, el local de la Junta Central Electoral iba a ser incendiado. Es decir, que bajo esas condiciones, los miembros de la Junta Central Electoral tomaron esta decisión. Es decir, que ese dato no se conocía hasta ahora, que el liderazgo político fue quien presionó para que se suspendieran las elecciones municipales,
junto a la dirigencia de las organizaciones de la sociedad civil que en ese momento tenían presencia en la Junta Central Electoral. Don Diógenes, brevemente, pero Manuel, creía que era necesario hacer hincapié sobre eso. Además de ese elemento que tú destacas como el más señero de sus declaraciones, también está lo que ella también revela, de que la misión de la OEA y los técnicos de la Junta conocían del problema. O sea, el Pleno no lo conocía, pero los técnicos y la misión de la OEA lo conocían el problema. Entonces, cuando uno oye sus declaraciones y ve la entrevista, la evaluación que se le hizo a ella ante la comisión de senadores, uno llega a la conclusión, Manuel, de que efectivamente tú recuerdas, y supongo que mucha gente recuerda, lo que dijo el primero de los evaluados ahora en esta ronda, Luis García, el periodista Luis García, que dijo que la suspensión se debió a inobservancia de la Junta Central Electoral. Y en buena medida estas declaraciones de Carmen Inverrugar justifican las declaraciones del también miembro suplente de la Junta Central Electoral y aspirante ahora otra vez al puesto, Luis García, de que todo eso se debió a inobservancia de la propia Junta Central Electoral. Adelante, Manuel. Así es. Bueno, Diógenes, brevemente, bueno, el presidente Donald Trump retornó ayer a la Casa Blanca después de haber sido ingresado el viernes en un hospital militar en Maryland. Él, a través de su cuenta de Twitter, que no la ha dejado en paz, ha seguido operándola, dice que se siente definitivamente muy bien. Él ha estado en un momento usando mascarilla, en otro momento no ha usado mascarilla. Los medios atienden, dice que él tiene una condición estable, ha estado sintiendo síntomas. Mientras estuvo interno en este hospital, se le aplicó oxígeno y se le aplicaron 2 medicamentos que están en fase de experimentación hasta ahora. Pero este es el Donald Trump que conocemos. Mientras tanto, los debates que estaban programados para este miércoles entre el presidente Trump y el aspirante demócrata Joe Biden todavía tienen un futuro incierto porque Trump aún no ha superado el coronavirus, a pesar de que él sigue su protagonismo, pero él sigue afectado del COVID-19.